¿Ya tienes a Jesús? Bienvenidos hermanos nuevamente a estas charlas donde estamos compartiendo los primeros capítulos de San Juan y estamos desglosando, estamos reflexionando sobre cada una o algunas de las frases que aquí contiene el Evangelio. Estas frases y estos primeros capítulos de San Juan son unos textos hermosos donde nosotros podemos ir reflexionando y buscando un encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Hoy vamos a tratar el encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesús en el capítulo 3, versículo 1 al 11. Capítulo 3, versículo 1 al 11, para que lo anoten por favor, saquen sus Biblias y vamos a hacer oración para que demos comienzo a nuestra charla. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de todos nosotros y quienes estamos haciendo esta charla. Yo te pido, Espíritu Santo, llegues a los corazones y las familias y las vidas de cada una de las personas que se acogen a este llamado, a conocerte, a buscarte, a buscar la forma de encontrarse contigo, Señor, desde el corazón. Pido que la Santísima Virgen María nos acompañe y nos lleve a conocer el rostro de Jesús. La Santísima Virgen María nos puede enseñar a tener ese encuentro vivo y personal con nuestro Señor Jesús. Puede enseñarnos a nosotros a ser pacientes. Podemos imitar sus virtudes por las cuales halló la gracia de que se encarnara el Verbo en su vida. Esas mismas gracias las queremos en nuestras vidas y en las vidas de todas aquellas personas que escuchan la palabra del Señor para que Él venga y se encarne. Bendícenos, bendice todas estas personas, Señor, y bendícenos en este momento de encuentro con el Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a leer entonces el capítulo San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios quien lo envía. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer nuevamente el texto y vamos a detenernos en las frases que nos interesan. Ya vemos que es el pasaje en el encuentro de Nicodemo con Jesús, donde Nicodemo es un maestro de la ley, alguien que conoce perfectamente la ley. Y esta persona va al maestro. En el texto dice que va de noche, va para que no lo vean seguramente, para que no lo juzguen, que se está encontrando con el maestro, con el rabí. Y todas estas cosas vamos a ir analizándolas. Empecemos leyendo nuevamente el texto y nos detenemos
donde precisamente el Señor quiere que reflexionemos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Es la frase que vamos a analizar. ¿Qué quiere decir venir a Jesús de noche? ¿Qué quiere decir para nosotros esa parte? Venir de noche muchas veces es ya de pronto con mucho conocimiento del Señor, muy anciano en la fe, de noche en momentos oscuros de nuestra vida, en los peores momentos de nuestra existencia, que de pronto no lo entendemos, que nos da vergüenza, nos escondemos, ¿cierto? Este Nicodemo, por vergüenza a que lo vieran y lo juzgaran, se encontró con el Señor Jesús y tuvo que ir de noche. Tuvo que ir de noche para que ninguno de sus hermanos judíos lo juzgaran. Fue porque tenía esa inspiración de conversar con el Señor, ya lo tenía inquieto. Y empieza todo este diálogo con el Señor Jesús del por qué Jesús lo llamaba a... Quizás no haya cosa más importante en el mundo que venir a Jesús, de día o de noche, a la hora que fuera, pero lo importante es venir a Jesús. Nicodemo tenía miedo de que lo vieran practicando con Jesús, pero de todos modos fue a buscarlo. Jesús no se lo reprochó. Lo importante es ir a Jesús. Vamos a analizar una pregunta. Vamos a interiorizar con esta pregunta qué es lo que quiere Jesús en esta. Dice, ¿sientes como Nicodemo algún obstáculo para tomar tu retiro o participar más fuertemente en una vida espiritual con Jesús, en la parroquia, etcétera? ¿Sientes algún impedimento? ¿Algo te dice que no quieres, no puedes o no, o que eso te impide encontrarte con el Jesús, con el Señor, de participar también en la parroquia fuertemente? ¿Qué crees que puede ser lo que te molesta? Si eres una persona conocedora ya de Dios y ves que no hay algo que te anime a estar en la parroquia o en la oración o ayudarle al Señor a evangelizar, a llevarles a otros la palabra, ¿tú qué crees que puede estar faltando? ¿Qué te puede estar impidiendo a ti hablarle a otros de Dios? ¿Qué te puede impedir a ti tomar un retiro de evangelización, conocerte más, conocer al Señor en cualquier momento? Hagan sus reflexiones, piensen en sus casas. Bueno, yo he leído la Biblia, yo conozco, yo sé. ¿Será que no me sirve? ¿Qué me impide a mí volver a hacer un retiro? ¿Qué me impide a mí encontrarme con el Señor? ¿Qué me impide a mí acercarme mucho más profundamente a Él y conocerlo más de cerca? ¿Qué me impide a mí estar con Él? Seguimos reflexionando, queridos amigos, la siguiente frase que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Ese nace otra vez, dice, Jesús dijo en una ocasión que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. El problema es entonces que algunos lo ven y otros no. Y Jesucristo plantea radicalmente el problema. No se trata de que nuestros ojos recobren la vista. Un ciego podría, por un milagro, recobrar la vista. Jesús no nos habla aquí como si hubiéramos nacido ciegos, sino como si hubiéramos nacido sin ojos. En ese caso tendríamos que nacer otra vez.
Jesús nos está hablando como si nos está faltando algo, algo que se nos quedó allá atrás, algo que no hemos tenido nunca. Así nos está hablando Jesús. De cierto te digo, que quien no, cierto, que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo que le dice a Nicodemo. ¿Por qué Jesús hace esta aseveración? Porque los judíos tenían su ley, conocían la ley de memoria y tenían una cantidad de preceptos. Y aprendieron y se acostumbraron a obedecer esa ley porque era un precepto del Señor, por temor al castigo de Dios, por muchas cosas. Ellos veían a un Dios justiciero, a un Dios castigador, a un Dios que si no le obedeces iban a tener las peores consecuencias. Jesús aquí nos está invitando no, falta algo más. Falta algo y hay que nacer de nuevo. La ley prácticamente ellos la seguían por costumbre, por enseñar, por tradición, enseñarles unos a otros y por temor a Dios, pues de que los castigase con algo, pues se la aprendían de memoria y la llevaban en el corazón, como muchas veces nosotros en una iglesia vamos a misa, pero no compartimos realmente lo que debe ser. Y no entendemos muchas veces por qué se repite o por qué se dice o por qué se hace tal cosa. Simplemente lo hacemos por un precepto, por algo que se quedaba grabado, lo hacíamos, pues yo ya no lo hago pues así, porque mi encuentro con el Señor ya es distinto. Ya tengo un encuentro personal y vivo con el Señor, ya lo vivo de otra forma, vivo cada Eucaristía, cada momento de la Eucaristía, sin decir que es una repetición, sin decir que es orar vanamente, hablar vanamente, palabras repetitivas, eso es falso, hermanos. Solamente desde un encuentro vivo y personal con Cristo uno entiende cada frase que uno está diciendo en la Eucaristía, en las oraciones, en los rezos. Solamente cuando se entiende un encuentro vivo personal con Cristo. Aquí Cristo te dice y nos dice, si no nacemos otra vez, no podemos ver el reino de Dios. Qué tristeza, ¿cierto? Qué triste es. Hay que analizar dentro de nosotros. A ver, de verdad me está faltando algo. Amo yo al Señor. Yo quiero, vivo de pronto lo que el Señor me está pidiendo, me está diciendo. Me hace falta algo para tener algo más profundo con nuestro Señor. Me hace falta ser más vivo desde adentro, desde el corazón, vivir más mi fe. Pregunta, ¿te das cuenta de que el cambio que Dios ofrece no es algo que puedas hacer por ti solo? Porque abarca hasta lo más profundo de nosotros mismos. ¿Has pensado que si Dios lo ofrece es porque lo necesitas? Jesús nos está diciendo, hay que nacer de nuevo. Y si hay que nacer de nuevo, debemos reflexionar, bueno, yo tengo que nacer de nuevo quiere decir para Jesús es otra persona a la que ya somos hasta ahora. Es una persona totalmente distinta. Mire que él, muchas veces no me gustan sus sacrificios en el Antiguo Testamento. No me gustaban sus sacrificios, los odio, no los quiero, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque se hacían desde un corazón hipócrita, como decían los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y ellos se conocían la ley totalmente y seguían todos los preceptos, pero es que desde el corazón era otra cosa, en el corazón habían otras cosas. Por eso es que la ley del Señor vino, fue a perfeccionarla, no la va a quitar, pero la va a perfeccionar, grabándola en el corazón de cada persona. Entonces esa es la pregunta, hermanos. Es darnos cuenta de que si Jesús nos está pidiendo algo es porque necesitamos ese cambio. ¿Estarías dispuesto
¿Y crees tú que necesitas un cambio en tu vida? ¿Que necesitas cambiar para Dios, para el Señor? Vamos a la siguiente frase para que... Dícele a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente el que no puede ver una casa menos podrá entrar en ella. Pero aquí se describe lo esencial. No basta con poder ver el reino de Dios, hay que entrar en él. Jesucristo decía que el reino de Dios consistía en que lo conocieran a él. El reino de Dios no es tanto un lugar como una manera de relacionarse con Dios. Y por lo tanto, no es para la otra vida. Se puede entrar al reino de Dios desde esta vida, queridos hermanos. El Señor es claro. ¿Cómo vamos a entrar al reino de Dios si no conocemos esa casa? ¿Cómo vamos si no conocemos el camino? ¿Cómo vamos a entrar a una casa si no tenemos quien nos lleve? Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo tenemos dentro del corazón, no lo amamos todavía. Decimos amarlo, pero es de boca para afuera. Decimos amar a Jesús porque lo conocemos de tradición, hemos visto muchas películas, vamos a misa, a Eucaristía, comulgamos. Pero en el corazón no está. Porque cuando terminamos estas oraciones, salimos de Eucaristía, o quienes no lo conocen, pues, ¿cómo va a estar Jesús en la vida de una persona y su forma de obrar y de amar si no le conocemos? Si no hemos nacido desde adentro para conocerlo a Él, si no hemos tomado esa determinación, siempre sacamos disculpas a la hora de hacer oración con el Señor. Nos invitan a hacer oración, un rosario, a orar por alguien, a un evento religioso. No lo hacemos. No hemos nacido desde adentro. No hay un nacimiento verdadero desde el corazón. La pregunta aquí, ¿hasta dónde llega tu deseo de entrar en ese reino de Dios? ¿Estarías dispuesto a participar en un retiro más amplio, más profundo, donde te encuentres más profundamente con su palabra? Allí en ese retiro te explicarían mucho más profundamente cómo te puedes encontrar con Jesús, cómo puedes llegar a abrirle el corazón. ¿Estarías dispuesto a estar en un retiro más profundamente? Tienes la parroquia, tienes al sacerdote, puedes ir a preguntarle cómo te puedes encontrar más profundamente. Él te dirá en la oración, claro. Pero si la parroquia te ofrece o hay algún lugar, por ejemplo, Lazos de Amor Mariano tienen muchas partes, retiros, y son bonitos, son hermosos y te pueden ayudar a encontrar al Señor. Y en la parroquia los sacerdotes también tienen la forma de hacer retiritos para las personas, retiros para las personas donde ellas encuentren al Señor. Hermanos, para encontrarnos con el Señor como lo hacía Jesús, Él siempre se retiraba al monte a orar. Él subía a un monte y hacía su oración para encontrarse con Dios. Nosotros hacemos eso. Es la invitación que estemos conscientes de que a Dios lo podemos encontrar en la oración, en los hermanos, en el testimonio de otros hermanos también. Por eso el retiro es importante, porque no solamente yo me voy a concentrar en hablar con el Señor, también voy a escuchar de palabras de otras personas su encuentro con el Señor o lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y eso me puede ayudar a mí a salir adelante, a seguir el camino. Porque también a veces necesitamos el empujoncito de otra persona que está ahí y que me dé testimonio de lo que está viviendo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Vamos a analizar la siguiente frase.
en donde dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Dice: si a mí alguien me invitara a nacer de nuevo, obviamente no me lo puede explicar en 10 minutos. Si a mí alguien me está invitando a que voy a tener un cambio en mi vida, para que me expliquen a mí eso, yo necesito tomar más tiempo con esa persona, con los que me van a explicar. 10 minutos no son suficientes. Lo que les decía, hermanos, es necesario un momento de retiro. Jesús se retira a orar 2, 3 horas, 4 horas. En 10 minutos es a veces muy poco ese encuentro con el Señor. Se necesita tomar la decisión de más tiempo, de dedicarle más tiempo a Dios, a ese encuentro vivo y personal con Cristo. Y a nosotros nos da pereza ir a misa muchas veces de media hora. No, qué pereza ese padrecito, la forma de... Hermanos, Dios nos está diciendo aquí que nazcamos, que hay que nacer de nuevo, que debemos dejar esa cantidad de disculpas que tenemos nosotros y empezar a decir: bueno, ¿qué me quiere decir el Señor? Y es necesario entonces dedicar un día, 2 días, 3 días seguidos en los que yo me pueda encontrar con el Señor Jesús. Para eso hay varios encuentros, varios retiros, en donde si yo le dedico, por ejemplo, este tiempo es fenomenal y es hasta bonito, porque yo me puedo concentrar todos los días en leer o escuchar la palabra del Señor y reflexionar durante todo el día. Y eso ya es un retiro y es un encuentro con el Señor. No necesariamente en estos momentos tenemos que ir a buscar dónde hay un retiro. No, ya este es un momento de retiro. Ya este es un momento de apartarnos, donde el Señor nos está apartando a todos nosotros y puede dar de su palabra si queremos. En internet vamos a encontrar mucho que nos hable de Dios. Vamos a encontrar mucho cómo conocer la palabra de Dios. Quien nos explique un poco, quien nos dé testimonio, leer testimonios, vida de santos. Todo eso nos va a ir alimentando. Pero también es bonito asistir cuando podamos y tengamos la forma de asistir a un encuentro, a retiros espirituales. Porque nosotros vivimos toda la vida alimentando el cuerpo, pero ¿y el espíritu? Nuestro espíritu, ¿cómo lo alimentamos? Si necesitamos nacer de nuevo, ese espíritu tiene que nacer y ser alimentado. Si tú creyeras lo que Jesús dice sobre su invitación a nacer de nuevo, ¿en qué lugar de las prioridades pondrías esa invitación? Si Jesús te está diciendo hay que nacer de nuevo, ¿lo pondrías de primero, segundo, tercero? ¿Lo dejarías para el final de tu vida? ¿O lo desecharías? Esa es la pregunta que se nos hace en esta frase. Y la siguiente frase para reflexionar es: respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Cuando él preguntaba ¿cómo puede hacerse esto? Mire, muchas veces en la parroquia nosotros creemos que ya estamos, los que ya tenemos un encuentro con el Señor, o los que que somos católicos religiosos, que hemos asistido toda la vida a la Eucaristía, o los que asisten. Y muchas veces estamos ciegos, nuestro espíritu está muerto, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, pero nos creemos que estamos en lo correcto y que estamos bien así, que no necesitamos un encuentro más vivo personal con el Señor, que ya es suficiente, cuando nuestra vida de pronto es un desastre, hay todavía depresión, no coincide mi vida cristiana con mi vida normal, como laico en la casa,
con mis hermanos, hermanas, en mi relación mis relaciones externas. No coincide mi vida religiosa con mi vida normal. No soy un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque me falta algo, porque Jesús me está diciendo, hay que nacer de nuevo. Y eso nos pasa a muchos católicos. Si se dan cuenta, nosotros muchas veces íbamos a misa, asistíamos y de pronto sí, muy religiosos, muy bonito, muy hermoso todo. Pero de ahí para afuera, de las puertas para afuera, se nos olvidaba hasta el mandato que nos dice el diácono. Vayan en paz. Y se nos acaba la paz después del atrio. Y nos vemos al primero o a la primera y estamos criticando, estamos lanzando juicios, prejuicios. Hermanos, hay que nacer de nuevo. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Hay que cambiar, hay que ser personas distintas, totalmente íntegras en lo que hacemos. Si somos verdaderamente religiosos, estamos con el Señor, que sea eso, que tenemos un encuentro vivo y personal con Cristo y que no solamente en el templo está con nosotros, sino que está con nosotros siempre. Hay que nacer de nuevo. Y en el agua y el espíritu, dice el Señor, o sea, después de un bautismo tiene que haber un cambio total, un cambio radical, un cambio de verdad, algo, tener a Jesús para que Él vaya orientando nuestras vidas. Es lo que dice el Señor. Vamos para la siguiente frase y dice, de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Es necesario entonces buscar. Ustedes saben, en algunos ¿cómo se llama eso? Eventos de autosuperación, bueno, toda esa cantidad de cosas donde le dicen a uno, si quieres ser el mejor, tienes que juntarte con los mejores. Si quieres saber de algo, tienes que estar con el que sabe. Es como lo más normal y es lo más lógico. Para yo poder conocer de algo, tengo que ir a la biblioteca y buscar en el lugar donde se habla de eso. Para yo poder saber de Dios, tengo que ir al lugar donde me van a hablar de Dios y que las personas que están ahí conocen de Dios, testifican de Dios, de lo que saben testifican. Es lo que dice esa palabra. Jesús deja las cosas muy claras entonces. Podemos hablar de Dios como de las cosas que hemos aprendido. Tenemos que hablar, o más bien testificar de lo que hemos visto. No basta saber que Dios existe, es necesario haberse encontrado con Él. Y podremos encontrarnos con Él si recibimos el testimonio de los que ya lo han visto. Por eso se ofrecen en las parroquias, en algunas partes, retiros espirituales. Y no lo hacen cualquier tipo de personas, son personas que ya se han encontrado con el Señor. Lazos de Amor de Mariano tiene una cantidad de personas muy buenos para dar testimonio de lo que están viviendo en el momento con el Señor, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Otros en la parroquia se hacen retiros de evangelización, algunos son aquí en Medellín se viven 3, que es el catecumenado tiene unos retiros hermosos, muy bonitos. Lo mismo que de la nueva evangelización, que se vive mucho en Cali, aquí en Colombia por lo menos. La nueva evangelización trae un sistema desde México que se llama CINE, aquí se llama nueva evangelización, y el sistema y los métodos son llevar a la persona paulatinamente a un encuentro vivo y personal con Cristo, y ofrecen retiros cada que estas personas se preparan. Si tu hermano estás inquieto y estás deseoso de tener un retiro espiritual, ve a la parroquia, averigua con el sacerdote y pregunta dónde están haciendo retiros espirituales. Es necesario renovarnos desde adentro, es necesario volver a vivir, no porque ya de cuenta nuestra, por conciencia, ir y renovar nuestro bautismo,
No volvernos a bautizar, no, a renovar nuestro bautismo, a renovar la confirmación, a renovar la comunión. Queridos hermanos, hay muchas formas en la parroquia, en la iglesia católica, de conocer al Señor, de encontrarnos con Él de verdad. Es solamente ponernos en la tarea de averiguar dónde y cómo. Si cerca, lejos, si es posible y tengo que invertir, invierto, no importa. Pero miren que es para nuestra vida, es para la vida de cada uno de nosotros, hermanos. La pregunta aquí entonces es esa. ¿Estarías de acuerdo en dar la oportunidad de escuchar a los que dicen haberse encontrado con Dios? ¿Dejarías que otras personas te hablen de Dios, de a quienes ya se han encontrado? ¿Dejarías que ellos te den testimonio de su vida, de lo que ya está haciendo en su vida, debido a que han cambiado porque han nacido en el Espíritu? ¿Qué quisieras escuchar de ellos? Queridos hermanos, aquí en la descripción del video dejo siempre el Evangelio que leemos, el que tratamos, el que reflexionamos, con las frases a reflexionar, las frases claves para meditar y las preguntas. No se olviden compartir el video, no se olviden darle un like, no olviden vivirlo con otras personas. Si es posible, siéntate con varios hermanos, póngase de acuerdo y diga, vamos a hacer un poquito de reflexión y vean el video con ellos. Evangelicen de esa forma a sus familias, a sus hijos. Ahora que se puede, porque nos están prácticamente encerrando cada 8 días, 3, 4 días. Y así va a ser durante mucho tiempo, hermanos. Hay que estar en mucha oración pidiendo por los enfermos. Vamos a pedir entonces por esos hermanos y por esas personas en este momento. Cerremos los ojos y pidámosle al Señor por los enfermos de COVID. Bendícelos, Señor. Dale, Señor, muéstrales tu rostro, porque lo que necesitamos de ti, Señor, es conocerte. Es que nos sanes en el alma, en el corazón, primero que todo. Que nos ayudes a llevar estos momentos de angustia en los que vivimos y tenemos miedo, muchos de nosotros. Estamos asustados, la economía se está desmoronando, Señor. La economía de muchas personas se está acabando. Y van a haber muchos sacrificados, negocios sacrificados por esta emergencia. Bendice, Señor, esas familias, bendice los que están escuchando que ya tienen dificultades. Y si no las tienen, Señor, bendícelos y cúbrelos para que no les pase nada, para que no se enfermen. El Salmo 91, Señor, recuérdaselos constantemente. Protégelos con tus alas, Señor, protégenos a todos. Bendice a todos aquellos que están y ya tienen enfermos en sus hogares. Ayúdales a sobrellevar y a saber cómo llevar la enfermedad. Y quienes ya están a punto de morir y ya la enfermedad está muy avanzada en ellos, Señor, los entregamos en tus manos. Los entregamos en tus manos, Señor, para que los liberes, Señor, del pecado, que con ese sufrimiento purguen y les perdones todos los pecados que hayan tenido hasta el momento, Señor. Que ellos sepan entregar ese momento en el que están sufriendo y sus familias también. Y que todo esto nos sirva para poder aprender a convivir con esto mientras hay una vacuna. Ya, Señor, por muchas oraciones, porque te lo hemos pedido, ya muchas vacunas vienen en camino. Ya varias vacunas vienen en camino, Señor. Ya se están probando y ya se están. Ayúdanos, Señor, a soportar hasta el final. Ayúdanos y danos tu paz en nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Bendícenos a todos y cada uno de todos en el mundo entero, esperando de ti nos salves y nos ayudes a reflexionar con esta situación sobre nuestras vidas. Amén.
Queridos hermanos, que Dios los bendiga, el Espíritu de Dios esté con ustedes, les ayude a reflexionar y ayúdenme a compartiendo los videos para que muchas personas conozcan a Jesús, nuestro Señor. ¿Ya lo tienes? Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.